El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, Ladera Este, El mono gramático, Pasado en claro, El laberinto de la soledad, Águila o sol, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Corriente alterna, Postdata, El ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios: Nacional de Letras, Niza, Jerusalén, Olin Yolistli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. Buenas noches, hoy estamos en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México para presentar a ustedes una más de nuestras conversaciones con Octavio Paz. La de hoy la hemos titulado Crisis del Futuro. Más adelante sabremos el porqué de este título. Por ahora solamente diré que Octavio Paz fue uno de los primeros escritores, no solo en nuestra lengua, sino en todo el mundo, en hablar de la crisis de la modernidad en el arte, o mejor, de la crisis de la idea de arte moderno. Octavio Paz ha inscrito su análisis sobre el ocaso de la vanguardia, como él mismo lo llama, dentro de un contexto histórico más amplio. La segunda mitad de este programa estará dedicada a los aspectos políticos y sociales que han enmarcado al arte de nuestro siglo. Para hablar sobre estos temas hemos invitado al doctor Hugo Verani. El doctor Verani, uruguayo, es profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de California en Davis, especialista en literatura del siglo XX, y entre sus publicaciones destacan Onetti, El ritual de la impostura, y este mismo año la Universidad Nacional Autónoma de México publicará Octavio Paz, Bibliografía Crítica. Doctor Verani, tiene la palabra. Gracias, Héctor. ¿Qué le parece, Octavio, si comenzamos a hablar de la década de los 30, cuando usted empieza a escribir, o sea, en plena actividad de los movimientos herederos de la vanguardia europea? ¿Cuáles son las características especiales del período? Bueno, quizá habría que comenzar un poco haciendo una breve alusión a los antecedentes de este periodo. En realidad yo comencé a escribir hacia 1900, a publicar y a ser conocido, a hacer revistas y todo eso, hacia 1930 y tantos, 33, 34. 31. 31, muy bien. Pero claro, pues el arte moderno en México ya tenía muchos años y en el mundo todavía más.
La literatura moderna, propiamente moderna, lo que llamamos de vanguardia en cierto modo, empieza en Europa a principios del siglo. Pensemos que los primeros cuadros cubistas son de 1908, 1907, y más o menos en esa época también comienza la experimentación en poesía, los futuristas italianos, Apollinaire, etc. En esa época, es decir, a principios del siglo, se opera una gran ruptura. Los artistas retoman la tradición revolucionaria, diríamos, del romanticismo y deciden que el arte de hoy tiene que ser siempre distinto al arte de ayer. Hay una ruptura muy clara, están imbuidos de la idea de originalidad. Lo que hacemos hoy es un arte polémico frente al arte del pasado. Así, por ejemplo, hay una crítica en todo este momento de la tradición de Occidente, de la tradición grecorromana en arte, en la pintura, por ejemplo, en la escultura, el arte figurativo, la tradición renacentista inspirada en la copia de la naturaleza humana o el paisaje, eso desaparece. El arte moderno no quiere ser un arte de imitación, sino un arte de invención. Aparece el cubismo, aparece la poesía futurista, la poesía expresionista, cada uno subrayando un aspecto particular de la creación. Bueno, todo eso empezó en Europa y después se comunicó a América. Y de América pasó nuevamente a España. En México, los iniciadores del movimiento moderno, hacia 1920, fueron en primer lugar un grupo de poetas y pintores que se llamaron a sí mismos los estridentistas y que estaban muy influidos por los italianos, por el futurismo italiano. Poco después surge el grupo de contemporáneos. Estos fueron los que a mí me marcaron de un modo más profundo, a mí y a toda mi generación. Pero en ese momento, entonces, con los contemporáneos, la experimentación vanguardista en México había pasado. Había una vuelta. Sí, ¿verdad? tiene usted razón. Al principio, los contemporáneos recogen la herencia revolucionaria, experimental, diríamos, pero al mismo tiempo tiene una actitud más comedida frente a la tradición, diríamos, y tratan de incorporar la tradición a la modernidad. Es un fenómeno que también se dio en España. En España los poetas del primer momento se llamaron ultraístas, pero los del segundo momento, la generación de 1927, como Federico García Lorca, como Guillén, etcétera, tratan de encontrar una síntesis o un compromiso entre el radicalismo, diríamos, de la vanguardia y la tradición. Es decir, que cuando usted empieza a escribir, hay una suerte de crisis de la vanguardia, por una parte, y por otra también hay esto que se llamó el arte comprometido, ¿no? Esos son, bueno, sí, había por una parte la búsqueda del orden. Por ejemplo, uno de los más furiosos ultraístas en su momento fue Borges. Y en esa época empieza a escribir poemas rimados y vuelve un poco a la tradición. El otro aspecto, lo que después se llamó arte comprometido o arte social, también comienza en esa época. La década de los 30 fue muy importante porque todos nosotros descubrimos algo que habían ignorado o que habían desdeñado los de la generación anterior, que el hombre está en la sociedad y que la sociedad actual, sobre todo la de los años 30, inmediatamente anterior a la Guerra Mundial, era una sociedad en crisis, una sociedad atravesada por una parte por conflictos gravísimos. Es el momento en que surge el fascismo, el nazismo, las democracias se ven amenazadas, conflictos sociales también tremendos, la gran crisis económica del año 29, que se prolonga en toda la década de los 30, y junto a eso una crisis de las ideas, de las creencias. Hay la influencia de la Revolución Rusa en todo el mundo. Es una época de grandes inquietudes sociales, y entonces lo social, lo histórico, pasa a primer plano, mientras que para los poetas y los artistas de la generación anterior a la mía, pues tenían la idea de la poesía pura, del arte puro. Nosotros ya no pudimos coincidir con ellos en esto.
Surgió en Francia, los más radicales de la vanguardia fueron los surrealistas, y los pintores y los poetas surrealistas identificaron su radicalismo estético con su radicalismo político e intentaron un arte que fuese también revolucionario, pero sin propaganda, sin eslogans políticos ni revolucionarios. Quisiera hacer una pregunta sobre el surrealismo. No recuerdo la fecha, pero creo que en 1954 usted define al surrealismo como una actividad del espíritu humano. O sea, como actitud vital, más que como actividad creadora. ¿Sigue manteniendo la misma opinión? Sí, bueno, yo creo que el surrealismo es una parte de una tradición de rebeldía, por una parte, y por la otra, de afirmación de ciertas realidades ocultas, una tradición que es muy antigua. Usted encuentra movimientos semejantes en las sectas gnósticas del principio del cristianismo, en los movimientos más o menos ocultos que atraviesan la Edad Media y que llegan al neoplatonismo renacentista, pero en fin, esto es un tema muy complejo, mejor vamos a dejarlo para otro día. Lo que me interesa es lo siguiente, hay una manera surrealista, o sea, hay escritores que adoptan procedimientos surrealistas, aunque no sean tributarios de Breton. Por ejemplo, pienso en Neruda, en la época de Tentativa del Hombre Infinito, Residencia en la Tierra, García Lorca, Cernuda, Alexandre, etc. En sus trabajos usted dice que aquellos escritores que no han participado del movimiento no pueden ser considerados surrealistas. ¿No le parece un poco estrecha? No, no me parece estrecha, me parece justa. Por una razón, el surrealismo fue, ante todo, un movimiento estético, pero también un movimiento ético. Y en estos poetas lo que hay es una adopción de maneras surrealistas. Y el surrealismo no es una estética, esencialmente. El surrealismo es una posición ante la vida. Y está ligada a una idea general de la sociedad y del hombre. Y de ahí que yo no esté muy de acuerdo. Estos poetas adoptaron, asimilaron con talento las técnicas surrealistas, pero no son surrealistas en el sentido profundo de la palabra. Algo relacionado, usted rechaza la poesía comprometida, pero hubo una época en que usted escribió poemas comprometidos. Bueno, yo he escribido, sí, al principio, es lo que iba a explicar ahora. Cuando empecé a escribir, había este modelo, diríamos, del arte social. Un ejemplo de este arte social fueron no de arte social, sino de compromiso o de interés en la sociedad, fue el grupo surrealista. Pero los surrealistas jamás quisieron hacer arte social. Pensaron que la poesía en sí misma era revolucionaria, cosa con la que yo no estoy de acuerdo ahora. Por otra parte, algunos artistas empezaron a idear, a tratar de unir en la idea de cambio social con la idea del arte. Y pusieron su arte, como ellos dijeron, al servicio de la sociedad, al servicio de la revolución. ¿Está pensando en Canto General de Neruda? Bueno, eso ya es un poco posterior, estamos hablando España en el corazón. de un periodo ligeramente anterior. Evidentemente, los primeros poetas que deciden poner su poesía al servicio de las ideas políticas, creo que fueron en lengua española Vallejo, el peruano, y Alberti, el español, con distinto éxito. Pero los dos, sobre todo Alberti, decidieron escribir un poco poesía que estuviese al servicio de los intereses políticos del Partido Comunista. Y de ahí que, por ejemplo, uno de los primeros libros de Alberti se llame Consignas. Bueno, Alberti es un poeta de gran talento, lo mismo en el caso de Vallejo, yo diría más, es un gran poeta. Pero esta poesía al servicio de la política, en general, no dio buenos resultados. Yo mismo escribí algunos poemas en esta vena y pronto lo dejé porque me di cuenta que como política era mala política, no llegaba a donde tenía que llegar. Un buen texto político, un buen análisis, un buen artículo, un buen reportaje es mejor que un mal poema político. Y al mismo tiempo, no solamente no era eficaz políticamente, sino estéticamente era una traición a la poesía. Pero yo creo que la poesía, justamente porque revela lo más secreto de los hombres,
las pasiones de los hombres, no puede estar sujeta a la política o a las necesidades puramente pragmáticas y relativas de un partido, de una iglesia o de una institución. Los poetas de su generación redescubren la vanguardia en los 40. Bueno, los poetas de mi generación no, algunos poetas de mi generación redescubrimos la vanguardia. Fue una experiencia muy curiosa. Pasamos, en primer lugar, Malraux decía que el buen artista o el artista en general empieza primero imitando a sus antecesores inmediatos, después combatiéndolos. Bueno, en mi caso, traté de asimilar en primer término la lección de los mayores, es decir, por una parte, de los poetas mexicanos, los contemporáneos, también los poetas de mi lengua, los poetas de la generación de 27 y los mayores, como Jiménez o Machado, y también, claro, asimilar lo que estaba afuera. Entonces, redescubrí a la vanguardia, redescubrí a los poetas surrealistas, por una parte, y también, y esto fue para mí ¿A los norteamericanos? Definitivo, la poesía de lengua inglesa. Por ejemplo, Eliot y Pound fueron para mí poetas muy importantes. ¿Por qué? Porque Eliot y Pound trataron de unir los procedimientos estéticos de la vanguardia, por ejemplo, la ruptura de la sintaxis, el collage, el simultaneísmo, etcétera, a temas de orden histórico y orden social. Pero claro, la ideología de Pound y la de Eliot era más bien conservadora. Eran nostálgicos, diríamos, del orden cristiano medieval, en el caso de Eliot, y en el caso de Pound había inclinaciones más bien hacia el fascismo. En mi caso, traté de asimilar la lección contradictoria de los surrealistas y de los ingleses y aplicarla a lo que a mí me parecía fundamental. Mi generación había descubierto que estamos no en el planeta Tierra en cualquier momento, sino en un planeta Tierra, en el planeta Tierra en este momento, en la historia. Descubrimos la historia, descubrimos que somos contemporáneos, diríamos, de los seres humanos. Al mismo tiempo, cómo insertar esta preocupación histórica, es sabernos miembros de una ciudad y de un destino universal, por un lado, y local, por otra, porque somos mexicanos, cómo insertar esto en el arte moderno. Entonces me di cuenta que lo que me distinguía de los poetas anteriores era algo esencial. Yo no estaba por esto o contra aquello, sino que yo estaba en esto. Yo no estaba contra la historia o por la historia o defendiendo esta idea o aquella idea, sino que yo era, como todos los seres humanos, como todos los que estamos aquí, parte de la historia. Estamos en la historia, somos historia. Y esto fue lo que quise hacer. Y lo quise hacer al mismo tiempo reconciliando a la vanguardia con la historia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿hay renovación o hay repetición de la primera vanguardia? Bueno, ahí está. Después de la Segunda Guerra Mundial, me di cuenta, mi tentativa en cierto modo coincide, mi tentativa poética, mi aventura personal en la poesía y en el arte, coincide con este momento de la Segunda Guerra Mundial. Y trato, diríamos, de hacer las nupcias entre la historia, mi historia individual, mi historia personal y la historia de mi país y el arte moderno. Pero después de la guerra, viviendo primero en París, en los Estados Unidos, en todo el mundo, me di cuenta que los artistas nuevos en realidad repetían en cierto modo las fórmulas anteriores, que había una especie de proliferación de escuelas, de nombres, pero que esto no era la vanguardia de la primera época, sino una especie de repetición general. ¿Cuándo empezó a desconfiar de la vanguardia entonces? Bueno, yo empecé a desconfiar de la vanguardia muy pronto, aunque yo fui muy amigo de los surrealistas y en cierto modo participé en las actividades finales del grupo surrealista. Ya desde esa época me di cuenta pues, que el surrealismo había perdido parte de sus poderes, diríamos, de subversión. Y ya en 1950 y tantos, 53, 54, hubo unas conferencias en México, hablé del surrealismo defendiéndolo, explicando en qué sentido todavía era vigente la lección moral del surrealismo.
Pero ya en esa época me di cuenta que la nueva vanguardia, la vanguardia de esta segunda mitad del siglo, repetía los gestos y las actitudes. Y en esa conferencia pronunciada en México, en 1954, hablo de este tema. Después, un poco después, en París, me tocó la suerte de presentar a un pintor mexicano, Pedro Coronel. Y en el prólogo que escribí, hablé también de esta crisis de la vanguardia. Quizá vale la pena que yo les lea un fragmento de aquel texto que escribí sobre Coronel, porque eso es más elocuente a mi juicio que otras cosas. Voy a buscarlo. Está en Puertas al Campo, ¿verdad? Está aquí, mire usted, digo. ¿En qué año escribió eso? En 1961, me parece. Sí, 61, digo. La uniformidad empieza a ser una de las características del arte contemporáneo. El estilo absorbe a la visión personal, la manera congela al estilo, la fabricación, en fin, sucede a la manera. Se dirá que la situación no es nueva, lo es para nuestra época. Durante más de 50 años, el arte moderno no cesó de asombrar o de irritar. Hoy, cuando logra vencer el cansancio del espectador, conquista apenas una tibia aprobación. A medida que disminuye el poder expresivo de las obras, aumenta el frenesí especulativo de la crítica. Es muy importante la fecha porque entonces es muy anterior, claro, a Los Hijos del Limo. Desde 1961 ha estado hablando de la decadencia del arte moderno, del fin de la idea del arte moderno. Y me interesa hacerle una pregunta. En Estados Unidos, en la última década, se habla mucho de posmodernismo. Y las ideas que se desarrollan son similares a las suyas. ¿Cuál ha sido la aceptación de su teoría en los Estados Unidos? ¿Ha habido reconocimiento de su contribución? No, absolutamente. Bueno, los norteamericanos son mucho más provincianos de lo que pensamos, y además no es de buen gusto citar a un autor de lengua española. ¿Se trata de otro ejemplo de soberbia cultural? Pues yo no sé si es soberbia o simplemente espíritu provinciano. Puede que las dos cosas. De todos modos, no, estas ideas mías, yo fui uno de los primeros, pero no fui el único, por supuesto. Al principio las expresé de un modo un poco reticente. Más tarde, en otro texto del año 63, sobre la situación mexicana, volví al tema, del tema del arte y de la proliferación de la falsa vanguardia, diríamos, del academismo, cómo la vanguardia se había vuelto una academia y cómo los enemigos contra los cuales el joven pintor de los años 30 había tenido que luchar en México era, por una parte, la Academia de la Pintura Mural Mexicana, es decir, de la política. En segundo lugar, el nacionalismo. Pero que ahora el verdadero enemigo no tiene rostro, no tiene bandera, no tiene cara, se llama el mercado, que le exige al artista que cambie cada mes o cada 2 meses de estilo y de manera. Bueno, estas ideas las expresé también más tarde, en 1967 en París, en una reunión sobre Baudelaire, crítico de arte. El texto que leí impresionó mucho a un excelente crítico norteamericano, Harold Rosenberg. Ve usted cómo no todos los norteamericanos son provincianos, ni todos los norteamericanos. Exactamente, es uno de los grandes críticos, escribió este libro, La tradición de lo nuevo, y un artículo publicado en The New Yorker y luego recogido, dice, bueno, hay una idea nueva, la idea del poeta Octavio Paz, que hay que examinar porque contiene algo que quizás es verdadero. La idea de arte moderno está en crisis. No el arte va a seguir, pero la idea del arte moderno, del arte de vanguardia, está en crisis. ¿Cómo se manifiesta en la literatura esa idea de la crisis? Bueno, se manifiesta, en primer lugar, pues, por la repetición, a mi juicio, ¿no? Cuando lo nuevo de hoy se parece demasiado a lo de ayer, pues ya no es nuevo. O bien por el fenómeno de la moda. Hay una serie de manifestaciones de esta decadencia, diríamos, de la vanguardia. Ahora, últimamente, en la última década,
la idea de la posmodernidad ha tenido mucha boga en los Estados Unidos, pero también en Europa. Hay un crítico, Jean Clair, uno de los buenos críticos franceses actuales, un hombre joven, que habla mucho de este tema, e incluso acaba de publicar un libro que me ha enviado. Él sí reconoce que yo fui uno de los primeros en hablar, Consideraciones sobre el estado de las bellas artes, crítica de la modernidad. Es un libro que acaba de publicar Gallimard en París. También el filósofo alemán Habermas recientemente ha tocado el tema de la crisis de la modernidad. Y ambos dicen que un hispanoamericano fue uno de los primeros en hablar de esto, pero no en Estados Unidos, no en Nueva York. Es decir, que la modernidad o la vanguardia sufrió una suerte de petrificación. Releyendo Corriente Alterna lo que ha escrito usted sobre la modernidad, lo compara usted con el nombre del Partido Revolucionario Institucional. Hace un poco esto, ¿verdad? Sí. O sea, que es revolucionario, pero que se ha institucionalizado. Entonces, repite. El Partido Revolucionario se volvió institución. Sí. Y la vanguardia se ha vuelto academia. Y lo que es peor, negocio. Eso es. El mercado es el que rige usted. Esto es algo a lo que quiero volver, de Precio y Significación, el ensayo que mencionaba antes, que el mercado es el que rige ahora el arte moderno, pero sería más bien el arte plástico, no la poesía. O la poesía Bueno, también... no, la poesía no es comercial, por fortuna para la poesía. La poesía se ha vuelto en el siglo XX un arte marginal, un arte minoritario, y eso quizá es la gran suerte de la poesía, porque eso quizá va a ser primero una selección moral. El que escribe poemas lo hace por verdadera vocación. Ya sabe que no va a ser ni famoso ni ganar dinero. En segundo lugar, implica una purificación de orden moral y estético. Pero sí, el mercado en el campo de las artes plásticas ha sido nefasto. Siempre ha habido mercado, pero nunca el mercado había gobernado. Había gobernado la iglesia, los príncipes que imponían su gusto, los partidos políticos, como en el caso del arte socialista, etcétera, ¿no? Pero ahora es el mercado. El mercado no tiene ideas. ¿No cree, Octavio, que en la poesía, sin embargo, en las últimas 3 décadas, 4 décadas, desde el 40 en adelante, mejor dicho, que la poesía no es minoritaria, sino que hay un esfuerzo, un interés en llegar a la comunidad, en que la poesía sea neorrealista, que sea narrativa, que sea coloquial? Bueno, pero nadie lee esos poemas. A mí no, Nicanor Parra, por el ejemplo. infierno está... bueno, pero los poemas de Nicanor Parra nos gustan, nos hacen reír porque son revolucionarios en el buen sentido de la palabra, es decir, porque son una crítica de la sociedad y una crítica del lenguaje. Pero la mayor parte de esos poemas sociales con los que nos aburren en los suplementos dominicales, pues son sermones mal rimados, ¿no? Nicanor Parra dice, el poeta ha bajado del Olimpo. ¿Y no cree que precisamente en la actualidad es la tendencia predominante? Pero esto es tan viejo como Mayakovsky, que dijo que había que darle una bofetada al gusto público. Esto no es muy original. Yo creo que los poetas, además es un error, los poetas nunca han estado en el Olimpo. Los poetas a veces los llevan al Olimpo, a veces, pero en general están en la tierra. ¿Cree usted entonces que el verdadero espíritu de lo moderno, que sería el cambio, como lo quería Baudelaire, es lo que se ha perdido? Bueno, yo creo que lo moderno no es... Bueno, en los siglos del Limo arriesgo una pequeña profecía. Pienso que el gran arte de esta segunda mitad del siglo no es el arte de ruptura, como lo fue en la primera mitad del siglo, sino el arte de convergencia. No es la primera vez que ocurre eso. Por ejemplo, si usted piensa en el siglo pasado, un poeta como Baudelaire, pues es un poeta que hereda la gran ruptura romántica. Al mismo tiempo, él inaugura algo nuevo y continúa a los románticos, ¿no? Es decir, hay una suerte de equilibrio. Bueno, yo creo que ahora el nuevo arte, el arte que amanece, es un arte de nuestro mundo, un arte de convergencia, en la cual lo que nos interesa es saber no solamente en qué no se parece la novela de Proust a la novela de Balzac, sino saber cuáles son los puntos de unión entre Balzac, Proust, Joyce y el nuevo novelista. ¿Y cree usted que en este momento estamos terminando una época o comenzando otra? Porque a veces terminarla, como el caso del barroco español, no es Bueno, tan yo malo. creo que es tan importante acabar bien como comenzar bien.
En cierto modo estamos al final de un gran periodo que en el campo del arte comenzó hace cerca de 2 siglos, con los románticos, en 1800, y yo creo que estamos al final de este gran periodo, pero eso no está nada mal. Cuando uno piensa en grandes poetas de nuestra lengua, por ejemplo en Calderón o en Sor Juana Inés de la Cruz, con ellos no comienza la poesía de su época, con ellos acaba, pero qué manera de acabar tan hermosa, tan extraordinaria, tan perfecta. Los acabamientos son tan importantes como los renacimientos. Quiere decir que el ocaso de la vanguardia de ninguna manera es una decadencia de la poesía, no No, debe interpretarse. Cuando yo hablo de ocaso, hablo de idea del arte moderno. Sí. El arte, hay magníficos artistas en este momento, poetas y novelistas y hasta pintores, ¿no? Menos, yo creo. El libro de la pintura ha sufrido más que las otras artes de la crisis de la modernidad. Ahora, en Los hijos de Limo, usted ubica este ocaso de la vanguardia dentro de un contexto social, histórico más amplio, ¿no es así? Sí, mire usted, yo creo que la crisis de la modernidad, la crisis de la vanguardia, la crisis de los estilos, que sobre todo se expresa a través de la multiplicación de estilos, por ejemplo, el pop art en los Estados Unidos repitió en cierto modo al arte dadaísta, el expresionismo abstracto también en los Estados Unidos era una síntesis de surrealismo por una parte, de pintura abstracta por la otra y de muralismo mexicano, también algo que no se dice mucho. La pintura mural mexicana fue muy importante en el origen del arte moderno norteamericano. Bueno, todo esto pues fueron recreaciones muy importantes, pero no fueron novedades fundamentales como lo fue el cubismo en su momento o como lo fue el arte abstracto en su momento. Así es que lo que está en crisis no es el arte. El arte nunca está en crisis porque siempre ha habido, o casi siempre ha habido, buenos artistas. Lo que está en crisis es la idea que rigió al arte durante 2 siglos, la idea de la novedad y la idea de la ruptura con el pasado inmediato. ¿Y la idea del progreso infinito? Exactamente. Fue una aplicación un poco naif, un poco ingenua de la idea del progreso al dominio del arte. Claro, ningún artista, solamente Siqueiros, creo, se le ocurrió pensar que el arte progresa. El arte no progresa. El arte de Altamira es tan importante como el arte de Picasso. Pero si el arte no progresa, el arte cambia. Esto fue lo que pensó Baudelaire y lo que pensaron todos los teóricos, todos los críticos, todos los filósofos del arte moderno. Ahora nos damos cuenta que los cambios son esenciales, pero que también son esenciales las permanencias, las reiteraciones. Y esta crisis del arte moderno es parte de lo que yo he llamado el ocaso del futuro, la decadencia del futuro. Es parte de la crisis general de nuestra civilización y de nuestro mundo. ¿Qué influencia, Octavio, ha tenido la ciencia en esta transformación del arte moderno? Bueno, ha sido definitivo, pero la ciencia piensa que es infinito el camino de la verdad y que nunca vamos a llegar a tener totalmente la verdad. Solamente los ingenuos piensan en tener verdades últimas y definitivas. Diríamos que la crisis de la modernidad empieza, pero para hablar de la crisis de la modernidad tendríamos primero que comenzar por algo muy importante. Cuando hablamos de que nuestro mundo está en crisis, ¿qué queremos decir? Queremos decir que está en crisis lo fundamental de nuestro mundo. Nuestra civilización está en crisis. ¿Por qué? Bueno, una sociedad se define sobre todo por su idea del tiempo. Bueno, se define por muchas cosas, ¿no? Los egipcios usaban un tipo de arado, la Edad Media otro tipo, los indios mexicanos no conocían el caballo ni tampoco usaban la rueda, pero en cambio tenían, en fin, las técnicas son fundamentales, los sistemas económicos son fundamentales, pero cada sociedad, cada civilización tiene una imagen del tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad se pensaba que el tiempo era circular. Cuando Séneca escribe al final de la antigüedad, dice, bueno, se aproxima el fin de los tiempos. Vivimos la vejez de los tiempos.
Va a haber un renacimiento después quizá, pero ellos pensaban que había ritmos. Los aztecas pensaban lo mismo, los chinos pensaban lo mismo. Casi todas las viejas civilizaciones del pasado han creído en el tiempo circular. En el momento hay una aceleración vertiginosa del tiempo. ¿Cómo Sí. afecta a la literatura? Bueno, esto habría que pensar qué clase de tiempo estamos viviendo ahora. Este tiempo circular de los antiguos fue roto por el cristianismo. San Agustín dice, los antiguos, los paganos piensan que el filósofo Platón, dentro de 1000 o 2000 años, va a volver a decir las mismas ideas ante los mismos discípulos en la misma academia platónica. Esto no es cierto. Las cosas pasan solamente una vez. Cristo vino una vez y no volverá sino al final del tiempo, al final de la historia. Entonces, para San Agustín, la historia, en lugar de ser circular, tiene un principio y tiene un fin. Es decir, con el cristianismo se introduce el tiempo lineal, nada Sí. más que con la idea del más allá, ¿no? Ahí está. Bueno, los cristianos toman esto un poco de los judíos. Es una idea judeocristiana, diríamos. La idea de la historia que tiene un comienzo y tiene un fin. Y después del fin del mundo viene la eternidad. Y los modernos que hemos heredado esta idea cristiana del tiempo lineal, en el Renacimiento y sobre todo en el siglo XVII se introduce otra idea muy extraña. La idea de que hay un progreso, de que estamos viviendo siempre mejor que antes, que estamos ganando, y además que en lugar de eternidad, en lugar de que el bien supremo, la felicidad perfecta esté en la eternidad, fuera del tiempo, como entre los cristianos, la perfección está en el futuro. Y esto asume su forma mejor a fines del siglo XVIII, en el siglo XIX, a través de varias ideas. En primer lugar, la idea de la evolución. La sociedad cambia y cuando cambia, cambia para mejorar. Esta idea que podría ser, que no es la idea de Darwin, porque la idea de la evolución de Darwin se refiere al mundo de los seres vivos. Y esto es una, Spencer, ¿no? Sí, ahí está. Es una aplicación, lo que han llamado el darwinismo social. Es una aplicación ingenua y absolutamente arbitraria, a mi juicio, de los datos de la biología y de la ciencia de la evolución a la historia de las sociedades. Otra imagen de esta idea de la perfección en el futuro no solamente está en los positivistas, está en la Revolución Francesa. Condorcet creía que al fin iba a ser, en el futuro, se iba a realizar la sociedad perfecta, y desde luego está en la idea de revolución. El marxismo también introduce la idea de la perfección en el futuro a través de la revolución. Así que todo el siglo XIX y parte del XX hemos vivido con la idea de que el futuro es la tierra de promisión de los hombres, y que vamos a llegar a la tierra del futuro, ya sea por el camino lento de la evolución o por el gran salto de la revolución. Volviendo un poco al origen de la idea esta del progreso, que nace en la Ilustración, ¿no? Pero Voltaire me llama la atención que siendo un escritor que tiene un culto del futuro, que para quien la idea del progreso es fundamental, también en el Cándido, Pangloss dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Sí. Y esto es lo que ya se está acabando en el siglo XX, ¿no? Bueno, es que Voltaire está haciendo una crítica de la filosofía optimista de su época. Sí. Pero claro, él también creía en el mejoramiento paulatino de la humanidad. Claro, por primera vez después de 200 años de creer en el progreso, los hombres empezamos a dudar de los beneficios del progreso, sobre todo en sus formas más visibles y acusadas, la ciencia y la técnica. Por primera vez, y por eso hablamos de crisis de la modernidad, por primera vez los hombres nos preguntamos, pero realmente, ¿qué significa progresar? ¿Realmente el bien está en el futuro o el bien debería estar aquí en este instante? Esto es absolutamente nuevo en la historia. En el pasado, los hombres del pasado pensaban siempre que la buena época era la edad de oro del comienzo.
Otros, los cristianos, pensaron que la historia humana era terrible, era una prueba y que al final de la prueba estaríamos en la eternidad, unos en el infierno, otros en el cielo. Y los modernos, desde el siglo XVIII, habían pensado que la felicidad estaba en el futuro. Pero el futuro es un lugar que nadie conoce y que nadie va a conocer. Es la tierra inalcanzable por excelencia. Y ahora, por primera vez, en la segunda mitad del siglo XX, los hombres, no solamente un filósofo aislado, un pesimista como este o aquel, un escéptico, sino la sociedad humana en su parte más lúcida, empieza a preguntarse qué sentido tiene el tiempo, qué sentido tiene el progreso. Por eso yo digo que la crisis de la modernidad es sobre todo una crisis de la idea del tiempo, y que esta crisis de la idea del tiempo se manifiesta como una desconfianza frente a los pretendidos milagros del progreso y frente al futuro. Es el ocaso del futuro. Esta crisis del futuro, ¿cree usted que surge también con el pesimismo de la posguerra? Y hay algo que no se ha mencionado, el existencialismo. Bueno, claro, el existencialismo fue un síntoma de esta situación, pero nunca hicieron ellos una crítica histórica profunda, ni una crítica, ellos se ocuparon más bien de problemas psicológicos que ellos pensaban que eran problemas filosóficos. Y a mí lo que me interesa más bien son los problemas de tipo histórico y de tipo social. La crisis es manifiesta por esto. Mire usted, una de las cosas más importantes es esta. Se había pensado en el progreso indefinido de la sociedad humana a través de la técnica y de la ciencia. Pero ahora tenemos en la Ciudad de México la polución atmosférica. Esto es un producto de la técnica y de la ciencia. Quiere decir que, y es un fenómeno que se da en todas las ciudades. Es claro que quizá podamos vencer a la polución con la técnica moderna, si somos capaces de aplicarla bien. Pero de todos modos, eso significa que el progreso y la técnica tienen efectos no únicamente positivos, sino también nocivos. Otro fenómeno, pero en fin, a mi juicio, donde todo se quiebra, es en la idea de la destrucción nuclear. La gran adquisición, la gran conquista del hombre del siglo XX fue la conquista de la naturaleza y sobre todo el descubrimiento del mundo, de los secretos de la física. Los grandes descubrimientos del siglo XX han sido, hasta ahora con la biología molecular, han sido los descubrimientos de la física. Y de pronto, este gran saber, que comienza con Newton, ¿no?, este gran saber del cual todo Occidente estaba tan orgulloso, sabemos finalmente el secreto, no solamente de cómo se mueven los planetas, sino también los átomos y las partículas elementales. Todo esto de pronto se convierte en la amenaza de la destrucción total de la humanidad. Por primera vez los hombres son dueños de un arma que puede destruir a la especie humana. Esto es absolutamente nuevo en la historia. Los antiguos habían pensado que el mundo sería destruido. Algunos pensaban que sería destruido por una catástrofe, por ejemplo los aztecas, aquel sol de agua, sol de tierra, o bien por la agencia de poderes sobrenaturales. El cristianismo pensó la destrucción del mundo después con la llegada del anticristo. Y por primera vez pensamos que son los hombres, la técnica humana, la ciencia humana, la que puede destruir al mundo. Esto es un hecho absolutamente nuevo en la historia. No lo conoció Platón, no lo conoció Santo Tomás, no lo conoció Kant, no lo conoció Hegel, no lo conoció Marx. Ninguno pudo sospechar que los hombres serían capaces, apretando un botón, de destruir a la especie humana. Esto es la gran novedad del siglo XX y por eso la idea del progreso está en crisis. Durante todo el siglo XIX se pensó que el futuro sería más o menos el mismo para todos los hombres y que ese futuro sería maravilloso. Los liberales, los capitalistas, pensaron que ese futuro
sería universal cuando hubiera un mercado universal, todo el mundo consumiría las mismas cosas, etcétera, y que esto sería la consecuencia de la aplicación de la ciencia y de la técnica a la economía mundial. Y esto se reflejaría en un mercado mundial. Es decir, el mismo futuro para todos. Por su parte, los marxistas creían que una clase universal que no representaba los intereses de un país, sino los intereses de la humanidad en general, la clase obrera, realizaría una revolución en los países más desarrollados del planeta, es decir, en los países industriales, en Europa y en los Estados Unidos, y que esa clase haría una sociedad universal también. Es decir, tanto los de un lado como los del otro lado nos profetizaban un futuro universal y el mismo más o menos para todos. El siglo XX ha sido la gran negación de este optimismo racionalista. Ha habido toda clase de revoluciones y de rebeliones y de revueltas en el siglo XX. Todas ellas han sido no en nombre de principios universales, sino de realidades singulares y concretas. Renacimiento de los nacionalismos en todos lados. En las sociedades más desarrolladas en los Estados Unidos, rebelión de los negros, revuelta de los chicanos, y luego los particularismos sexuales. Las mujeres dicen, nosotros somos mujeres. Y hay la gran revolución femenina, en los Estados Unidos. Los homosexuales también se levantan. En Bélgica se pelean los belgas por problemas lingüísticos. Balones, si hay que hablar en balón o hay que hablar en francés. En Inglaterra, los irlandeses, renace el nacionalismo irlandés. En el país, en España, el País Vasco, Cataluña, etcétera. En todos lados ha habido un renacimiento del nacionalismo y de los particularismos. Esto no tiene nada que ver con la idea universal, de revolución universal o de evolución universal del siglo XIX. Y después, en el Oriente, lo mismo. Resurrección de viejas religiones, el Islam, y en sus dos formas, el Islam chiita en Irán y el Islam sunita en el resto. En fin, a mí me parece que una de las cosas más importantes del siglo XX ha sido que de pronto la vieja religión del Islam, que parecía petrificada y muerta, renace y se convierte en uno de los protagonistas de la historia universal. Renacimiento del judaísmo. Renacimiento finalmente del catolicismo. En México, después de un conflicto tan grave con el Estado, viene el Papa y descubrimos algo que todos sabíamos, menos los sociólogos y los ideólogos de nuestro país, que México es un país profundamente católico. La visita del Papa demostró eso. Eso significa un renacimiento de realidades que habíamos enterrado. Yo diría que en lugar de hablar de revolución, el siglo XX ha sido el siglo de las resurrecciones. Resurrecciones de pueblos, de culturas olvidadas, de religiones, de realidades sexuales, de realidades lingüísticas, etcétera. Usted tiene un concepto de la revolución especial que es un poco una vuelta al origen. Bueno, es la idea original de la palabra. Revolución quiere decir volver. Y aparte la distinción con revuelta y rebelión, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la revuelta es el fenómeno original. La gente se revuelve cuando le va mal. Y eso es legítimo y eso es sano. Yo estoy por las revueltas y estoy por las rebeliones. Las rebeliones son individuales. Lo que me causa un poco más de miedo son las revoluciones, porque en el siglo XX las revoluciones se han petrificado en tiranías. Pero en fin, es un tema distinto, no quiero tratarlo en esta ocasión. Lo que sí quiero decir es que es importante, a mi juicio, es darse cuenta de esta crisis de la noción del futuro. ¿Qué significa esto en términos morales y también en términos poéticos? Porque para mí moral y poesía van juntas. Bueno, yo diría esto: en lugar de estar lanzados a la conquista del futuro, que es inalcanzable, tratemos de conquistar el presente, conquistar el presente. ¿Qué significa conquistar el presente?
Bueno, no establecer la utopía en la tierra, el reino de Dios en la tierra, la perfección, no. Tratemos de sobrevivir y para sobrevivir tratemos de convivir. Yo creo que las palabras esenciales del siglo XX deberían ser esas: sobrevivir. Y sobrevivir significa convivir los unos con los otros. Y esto es reaprender algo que hemos olvidado: el valor del presente, el valor del instante. Bien, creo que ha llegado el tiempo de concluir esta conversación, y para hacer una síntesis muy rápida de lo que se ha hablado aquí, el maestro Paz ha dicho que existe una crisis de la idea del arte moderno y ha relacionado esta crisis con la de la idea del progreso. Se ha acabado el culto al futuro, se ha acabado el optimismo y por tanto ha hecho una afirmación y nos ha invitado a una reconquista del tiempo presente, del instante. Muchas gracias, doctor Verani. Gracias, maestro Paz. Buenas noches. Magnífico.